Bueno, nosotros estábamos hablando la última clase acerca de el Espíritu Santo, entre otras cosas, el Espíritu Santo como el depósito de toda la sobrenaturalidad que hay en nosotros, como un depósito. Un depósito es el lugar donde tú guardas, instalas determinadas cosas. ¿Dónde ha instalado Dios muchas cosas que recibimos de Él? Indudablemente en nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu eso se desarrolla, se activa, se expande hacia el resto de nuestro ser, es decir, hacia nuestra alma y aún hacia nuestro cuerpo. Entonces vimos que el espíritu, nuestro hombre interior, es un inmenso depósito de todas las cosas divinas y sobrenaturales que hemos recibido del Señor. Mencionamos varias de ellas. Por ejemplo, la vida eterna fue depositada en nuestro espíritu. La naturaleza divina no solamente ha sido depositada, sino que es la esencia de nuestro espíritu. La habitación de la Trinidad. Nuestro espíritu se convirtió en la habitación de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan nuestro espíritu, como dice el capítulo 14 de San Juan. En nuestro espíritu está la ley de Dios escrita, y ha sido escrita no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestra mente y corazón. En nuestro espíritu está la unción del Santo, el Espíritu Santo en un aspecto trayendo el ministerio de Cristo a nosotros el día de hoy. Por eso se le llama la unción del Santo. El Santo es nuestro amado Señor Jesucristo. En nuestro espíritu está la mente de Cristo. También en nuestro espíritu están los dones del espíritu. Todo esto ya lo estudiamos, por eso solamente estoy haciendo el repaso. Están los dones del espíritu. Y en nuestro espíritu está el fruto del espíritu. Hasta ahí llegamos la última vez. El fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Observe que es un fruto. A veces se dice los frutos del espíritu, pero aquí hay un fruto constituido o con estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La mayoría de la gente que hace comentarios sobre estos pasajes, sobre este pasaje, dice que este fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y evidentemente uno de los propósitos del Espíritu Santo es producir a Cristo en nosotros. Jesús dijo, hablando del ministerio del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me revelará. Así como Cristo vino para revelar al Padre, el Espíritu Santo hoy su ministerio hoy día es revelar al Padre y al Hijo, a nosotros y en nosotros. A ver, lo repito. Así como el ministerio de Cristo fue revelar al Padre, por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así el ministerio del Espíritu Santo hoy día principalmente consiste en revelar al Padre y al Hijo en nosotros y para nosotros. Bien, ¿qué más? Todas estas cosas que mencioné están depositadas en nosotros desde que nacimos en Cristo, desde nuestra conversión. Pero vamos a ver lo que va siendo depositado en nuestro espíritu durante nuestra vida. Todo lo que mencioné antes está ahí depositado, no siempre activado, pero está ahí desde el día de nuestra conversión. Repito esto, depositado, pero no siempre activado. ¿De quién depende la activación de todo lo que hay dentro de nosotros? Esencialmente de nosotros. De creerlo, de apropiarnos de ello, de lanzarnos en fe y
entonces todo lo que está aquí empieza a aparecer. Tú estás lleno del poder de Dios. Tú estás llena del poder de Dios. Tú estás lleno de sobrenaturalidades, llena de sobrenaturalidades. ¿Sí? A veces no parece. Parece que fuéramos los pobres gatitos ahí, ¿no es cierto? Que cualquiera puede venir y hacernos daño. Pero escucha, todo esto es simplemente por falta de activación y por falta de apropiación. Nosotros fuimos diseñados por el Señor para ser la expresión de Dios en la tierra con gloria y poder. Entonces, tal como Cristo caminó aquí haciendo maravillas y milagros, tú y yo hemos sido capacitados, empoderados eh, y provistos del poder y de todas las gracias que necesitamos para vivir vidas sobrenaturales. Ya está, todo eso ya está en nosotros, desde nuestra conversión, desde nuestro nuevo nacimiento. Ahora, hay otras cosas que van siendo depositadas en nuestro espíritu a través de nuestra vida cristiana. Y vamos a ver, primero, el depósito de percepciones espirituales y de revelación. ¿Dónde van nuestras percepciones espirituales? ¿Dónde se depositan nuestras percepciones espirituales y lo que recibimos de Dios, los sueños, las visiones, las cosas que Dios nos habla, los remas? ¿Dónde se depositan? En nuestro espíritu. Mira, tú sabes la diferencia entre mente y cerebro, ¿sí? La mente, perdón, el cerebro es la masa física, ¿sí? O llamada masa encefálica, cerebro. La mente, la mente es de carácter no material, inmaterial. El cerebro es material, la mente es inmaterial. Pero la mente opera a través del cerebro. Esto es como, esto es material, pero las app que nosotros bajamos y que producen imágenes, sonido, música, videollamada, esos son eh, el software. El software no es material, ¿sí? Es electrónico o opera en un tipo de energía que no es física. Pero tienes lo material, que es el hardware duro, lo puedes tocar, mover para allá, y el software, que no es material, no lo puedes tocar. Tú no puedes tocar una aplicación, ¿no es cierto? No la puedes poner en la mano y decir, aquí está la aplicación tal y acá tengo esta otra. No, todo está aquí dentro como programas. Así es con la mente y el cerebro. La mente es el hardware y los conocimientos, hablo en lo natural, y los conocimientos que la mente va adquiriendo son el software. Todo lo que fuimos aprendiendo, matemática, química, geografía, aprender a leer, aprender a socializar, todo está en la mente. Tú ves que uno de los problemas de la demencia precoz es que la gente empieza a recordar cosas del pasado como si fueran presentes, ¿sí? Porque hay una alteración cerebral. Se han hecho muchísimas, pero muchísimas pruebas tocando con sensores eléctricos ciertas zonas del cerebro y la gente recuerda cosas de la infancia que no podía recordar. Es como que todo está en esa masa, pero no está accesible para el recuerdo, a no ser que haya algunos impactos eléctricos en ciertas zonas, entonces la persona recuerda, incluso puede revivir
con detalle cosas que vivió en algún momento. Pero todo está aquí, en esa masa. Y estoy hablando de esto para hablar del espíritu. En la mente del espíritu están todas las experiencias que hemos vivido en Cristo. Quizás no las recordamos. Todas las vivencias, todas las revelaciones que hemos tenido en nuestra vida espiritual. Los momentos cuando el Señor nos habló, nos dijo, nos instruyó, cuando el Señor nos mostró cosas, nos iluminó. Todo está ahí. Que no lo recordemos, eso no significa nada. Significa simplemente que nuestra alma es frágil y es débil y tiene el comando de nuestra vida hasta ahora. Pero todo está depositado. Por eso hay momentos que tú estás hablando la palabra y de pronto estás hablando y te vienen recuerdos de cosas que viviste y tú dices, ¿de dónde lo recordé? Pero lo recordé justo para enseñar tal cosa. ¿Y por qué lo recordaste? Porque está ahí. Y es parte del ministerio del Espíritu Santo, recordarnos las cosas que aprendemos. Porque, ¿por qué el Espíritu Santo nos puede recordar? Porque todo lo que recibimos quedó ahí. Y viene el Espíritu Santo y ¡tum! Toca aquí y nos recuerda. ¿Sí? Y nos recuerda para el momento justo cuando tenemos necesidad de esos conocimientos. Pero todo lo que has vivido en cuanto a percepciones, a revelación, a iluminación del Señor, todo está depositado aquí. En segundo lugar, ¿qué es lo que va siendo depositado en nosotros durante nuestra vida cristiana? El aprendizaje de la palabra viva de Dios. La palabra logos, perdón, la palabra rema, son las palabras que recibimos del Espíritu Santo que nos instruye, nos dice cosas, nos da directivas sobre determinados asuntos. Dije, todo está dentro de nosotros. Pero aquí está hablando ahora de la palabra, lo que llamamos Biblia o la palabra logos. En Colosenses 3:16, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra more, y fíjate, en abundancia. Pero apóstol, si ya leí 2 veces la Biblia completa, a usted también que nos hace leer la Biblia, ¿sí? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar en nosotros si no la conocemos, si no la leemos? Y cuando la leemos, la palabra entra. Cuando la lees, la palabra entra. Pero es que no la entiendo, no importa, léela. En algún momento tu mente se va a ir abriendo para entenderla cada vez más. Y el Espíritu Santo la tiene adentro, en el depósito, que es tu espíritu. Y ahí la palabra, escucha, y ahí la palabra se deposita en nuestro espíritu y también en nuestra alma. En ambos, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Pero en nuestra alma está como conocimiento, en nuestro espíritu como una palabra viva morando. La relación de nosotros con la palabra en nuestra alma es una relación intelectual, pero la relación de nosotros con la palabra en nuestro espíritu es una relación espiritual. El alma provee la relación intelectual, pero el espíritu la relación espiritual con la palabra. Por eso la palabra usa la expresión morar, vivir. Aquí está hablando de la palabra, de la palabra viviendo en nosotros, viviendo en nosotros. No solo como un depósito pasivo, sino como un poder activo, viviendo y operando dentro de nosotros. Además, el Espíritu deposita en nosotros la gracia.
de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Esa expresión aparece especialmente en las cartas apostólicas, aunque Juan, el apóstol, en su primer capítulo dice que el Señor Jesucristo era lleno de gracia y de verdad, y que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, la gracia la encontramos allí en el Nuevo Testamento y debemos entender qué es la gracia. La palabra gracia significa simplemente favor inmerecido, favor inmerecido. Así que algo es gracia cuando te lo dan y no lo mereces. Eso es gracia. Pero cuando tú lees todos los pasajes que el Nuevo Testamento habla acerca de la gracia, te das cuenta que la gracia, siendo un favor inmerecido, es más que un favor que te hacen. La gracia es un poder que te dan, que produce cosas en ti. La gracia es un poder que te dan, que produce cosas en ti. Eh, Algunos escritores muy profundos, muy serios eh, y expositores dicen que la gracia de Dios, y yo lo creo, es Cristo suministrándose a nosotros. Cristo suministrándose a nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran administrador de la gracia de Dios. Es el gran administrador de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos otorga a Cristo, nos ministra a Cristo, nos da a Cristo. Y hablando del ejercicio propio, la operativa de la gracia, tenemos que decir que hay una gracia de salvación. Por gracia sois salvos. Dios operó a través de Cristo para que viniéramos a la salvación. Tú no viniste a la salvación porque quisiste. Tú no fuiste salvo porque quisiste, porque se te ocurrió, porque justo ese día tenías deseos de ser salvos. Al contrario, todos nosotros hemos huido de Cristo, huido del Señor, pero es por la gracia, es por su gracia. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que tú nunca creas que tú estás porque tú elegiste al Señor y tu hermano no lo eligió, o tu primo no lo eligió. Tú fuiste más inteligente o fuiste más sensible y tú sí lo elegiste, por lo tanto es casi un mérito que tú lo hayas escogido, Señor. No, no, Él te escogió. Y porque Él te escogió, te dio su gracia para que esa gracia operara en ti, para que tú quisieras escogerlo. Porque como dice el libro de Filipenses, es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué te arrepentiste? Porque Dios te dio arrepentimiento. ¿Por qué creíste? Porque Dios te dio la fe para creer. Y eso es gracia. A toda esa gracia que vino, ¿no es cierto?, poniendo Dios en nosotros la necesidad. A veces algunos vinieron con un dolor, un arrepentimiento terrible por sus pecados, algunos cansados de la vida que estaban viviendo, ¿no es cierto?, otros con dolor, con tragedia. Bueno, como sea, la gracia operó para traernos a Cristo y a eso se le llama gracia salvífica o gracia de salvación. Pero además, la gracia está operando todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, es importante esto porque esa gracia que opera en nosotros está depositada aquí dentro y tiene que crecer. Por eso dice el apóstol Pedro, creced en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Somos llamados a crecer en la gracia. ¿Por qué? Porque mientras más la gracia crece en nosotros, más opera. Si tú miras acá, por ejemplo, en el libro de
Primera de Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo está hablando de eso. Dice, am, capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo, está haciendo un recuento de las apariciones que el Señor hizo después de su resurrección. Y el versículo 6 dice, apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mira, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este pasaje es importantísimo. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de que, de que todo lo que él es como persona, como apóstol, como ser espiritual, es por la gracia de Dios, la gracia operando en él. Y dice, yo trabajé más que todos los demás apóstoles. ¿Está haciendo un acto de presunción, Pablo? ¿De arrogancia? No, no. Está diciendo una realidad, si Pablo hizo más que todos los demás, ¿verdad? En cuanto a dedicarse, a lanzarse, bueno, a todo. Pero él dice, no lo hice yo, sino que lo hizo la gracia de Dios. Entonces la gracia es un poder que hace que tú hagas cosas. Y esa gracia, y tenemos que crecer en esa gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, la gracia opera en la salvación. Segundo, la gracia opera en nuestra vida cristiana. A eso se le llama gracia operante. Gracia operante. Y hay un tercer aspecto que es la gracia santificante. Entonces está la gracia salvífica, la gracia operante y la gracia santificante. La gracia operante es todo lo que Dios te impulsa a hacer y te lleva y te da fuerza y te inspira y te motiva y te levantaste, te despertaste a veces a la medianoche, a las 2, 3 de la mañana y desesperado por orar, por hacer algo de Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabes qué es eso, no? Es la gracia operando. El Espíritu Santo dándonos gracia para hacer cosas. Mira, mi esposa sabe, yo tengo un mandato del Señor de escribir, ustedes lo saben, y nadie tiene una pistola aquí en la cabeza diciendo, a ver, señor David Márquez, pero yo tengo una cosa ahí, y a veces a las 4 de la mañana, ¡tum!, desperté, ya, y me acosté a la 1. Nosotros los evangélicos somos noctámbulos, ¿no? Sí. Bueno, y, y hay que levantarse. Porque por más que me dé vuelta en la cama, aquí en mi cabeza están, escribe de esto otro, y tengo que hacerlo, tengo que levantarme porque, ¿por qué? Porque soy David Márquez. No, es la gracia que está operando, que te impulse, que te lleva. A veces estás hablando con alguien y tus palabras son sencillas, no son ni profundas, y la otra persona es impactada por el Señor y tú ves lágrimas caer. Tú dices, pero si no dije ninguna cosa tan tremenda como, pero es la gracia que Dios te da para ministrar a otro. Y esa es la gracia operante para hacer todo lo que hacemos ministerialmente. Pero luego está la gracia santificante, que es la gracia de Dios operando en nuestro carácter. Esa gracia que hizo que yo hace 5 años
era una persona insoportable y hoy día ya, ya la gente me considera un poco simpática, ¿sí? Esa mujer que no se soportaba ni a sí misma, ha habido cambios en su vida y eso no lo cambiaste tú, ¿sí? ¿Quién lo hizo? La gracia de Dios. Esa gracia está depositada en tu hombre interior, en tu mujer interior, en el espíritu. Y se nos manda a crecer en la gracia. ¿Cómo se crece en la gracia? Obedeciendo a la gracia. Cada vez que tú obedeces lo que el Señor te pone adentro, tanto en cuanto a, ¿cierto? A determinadas cosas, tú tienes que, esa gracia crece por tu obediencia, crece porque tú la activas haciendo lo que tienes que hacer. Estaba hablando hace 2 días con alguien, una persona que tiene un carácter medio raro, medio insoportable, ¿no? Yo le dije, ¿en cuántos trabajos, en los últimos 20 años, en cuántos trabajos has trabajado? Me dijo, bueno, no sé, eran 30, 20 mínimo. Yo le digo, o sea que no duras en ningún trabajo. No, dice, porque yo no soporto que me pasen a llevar, ¿sí? Eh, yo le digo, pero mira que la Biblia dice siervos, sujétense a sus amos con todo respeto, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Parece que ese versículo no existe para ti. No, pero es que, bueno, y al final, hablamos 1 hora y yo le digo, necesitas ir delante del Señor y decir, Padre, soy una persona insoportable, no me soporto ni a mí mismo, pero aquí vengo, necesito tu gracia. Necesito tu gracia, dame tu gracia. Cristo, crece en mí para que cuando el próximo patrón eh, me trate como no me gusta, aparezca Cristo y no yo. Porque hasta ahora ha aparecido Cristo y es puro fracaso. He aparecido yo y es puro fracaso. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia trae a Cristo a la expresión. Es decir, la gracia es la vida de Cristo, es Dios ministrándose a nosotros, es Dios autoministrándose a nosotros, impartiéndonos su poder. Todo eso está en nosotros, va siendo incorporado en nuestro hombre interior a través de nuestra vida. Más crecimiento en gracia, más en el depósito de nuestro espíritu. Y un aspecto más es que nuestro espíritu es el depósito del conocimiento de Dios. Hablamos antes del conocimiento o el aprendizaje de la palabra, pero aquí hablamos del conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro no está hablando aquí del conocimiento intelectual. Ya leí los 4 evangelios, ya sé todo lo que Cristo hizo. Y ya intuyo el carácter de Cristo que era, ¿no es cierto?, bueno, misericordioso, que también se enojaba con se enojó con los fariseos, etcétera. No, no se refiere a ese conocimiento, se refiere al conocimiento experimental, a la experiencia con Cristo, a esa cosa que tú tienes con Él cuando oras, cuando adoras, esa presencia y esa conexión que tenemos con Él, que llegamos a conocer lo que Él piensa, lo que Él siente, su motivación, su interés. Nosotros somos llamados a crecer en nuestro conocimiento subjetivo, experimental de Cristo Jesús. El conocimiento objetivo de Jesús nos lo da el estudio de la Biblia, el estudio, ¿no es cierto?,
del Antiguo Testamento como tipos de Cristo y el Nuevo Testamento como el cumplimiento de esos tipos. Y lo necesitamos, ese conocimiento experimental, pero necesitamos, así como eh, imperiosamente, crecer en el conocimiento de Cristo, el Cristo glorificado, el Cristo que nos habita, el Cristo que nos va transformando. Mientras más lo conoces, más te pareces a Él, ¿sí? Mientras más comunión tienes con Él, más te pareces a Él. ¿Tú recuerdas cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días y bajó del monte, recuerdas? ¿Sí? Bajó del monte, su rostro brillaba. ¿Y por qué brillaba su rostro? Por estar expuesto a la gloria del Señor. Y la gente no lo podía mirar a los ojos. Por lo tanto, él tuvo que poner un velo para que la gente lo pudiera ver. O sea, hablar con él, no mirar su rostro. Cuando el apóstol habla de eso en 2 Corintios, en capítulo 3, termina diciendo, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, la transformación o nuestra transformación depende en gran medida de mirar a Cristo, de mirarlo a Él en la experiencia, de estar con Él. Y mirarlo aquí implica percibirlo por todos los sentidos espirituales y también la revelación que Él nos da. Y cuando tú estás mucho con Él, mucho con Él, mucho con Él, mucho con Él, tú lo llegas a entender. Mira, creo que todos nosotros vivimos con alguien en casa, ¿no es cierto? Esposo, esposa, hijos, todos nosotros. Entonces tú estás en tu dormitorio y pasa por afuera de la puerta uno de los habitantes de tu casa y tú dices, esa es mi mamá, ese es mi esposo, no, ese es mi hijo más pequeño. Sí, tú escuchas las pisadas. ¿Y por qué sabes que es tu hijo y no tu esposo? ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera ha hablado. Pasó por afuera de tu puerta y tú supiste que era uno o era el otro. ¿Por qué lo sabes? Porque lo conocemos. ¿Pero en cómo? ¿Cómo llegaste a conocer la pisada de uno y la pisada del otro? Por estar escuchándolos todos los días. Todos los días. No es que tú dijiste cuando nació tu hijo, a ver, me voy a dedicar ahora a conocer la pisada de mi hijo. No, ni hace falta, pero tú vives con ellos. Y tú conoces la pisada de tu hijo, de tu esposo, de tu mamá y también la pisada extraña. ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo conociste la pisada de aquellos con los que vives? Por vivir con ellos. Otro ejemplo. Tú estás en tu dormitorio y en el living, y tú se escuchas desde tu dormitorio, hay varias personas. Y tú dices, esa es la María. Es Carlos. Este es Carlos. Ah, él es el Pepe. Tú sabes, vas escuchando las voces y tú sabes quién es quién. ¿Cómo es que reconoces las voces? ¿Cómo las conoces para luego reconocerlas? Por vivir cada día con las personas. ¿Sí? Perfecto. Este conocimiento ocurre cuando uno vive con la persona. Y tú vas a conocer a Cristo cuando tú vives con Él todos los días.
cuando compartes habitación con Él. Estoy hablando en el Espíritu, ¿no es cierto? Cuando tú tienes intimidad todos los días con el Señor, cuando hablas con Él, cuando Él te habla, cuando estás todo el día en esa cosa de casi una burbuja con el Señor, tú vas a saber cuando viene Él, cuando te habla, lo que te dice, lo que siente, cómo está, lo que percibes, todo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano para decir algo? Apóstol Hilda. Es que me extraña un poco la percepción que tiene uno cuando tiene sus hijos pequeños, que no lo escucho caminar, no lo escucho hablar nada, y, y por el llanto dice, quiere papita, Ah, también. llora porque está incómoda o incómodo, llora porque la mamá es tan fuerte la percepción madre-hijo que la mamá puede percibir el llanto y el hijo tiene un mes, no lo Sí. conoce, o sea, como que lo haya escuchado antes. Esa es percepción también, ¿cierto? Sí, y sabe, eso es lo subjetivo, ¿no es cierto? Hablamos de lo objetivo y lo subjetivo. Conocemos a Cristo en su palabra. Y tú puedes decir, Cristo estuvo en Samaria, después Cristo estuvo acá, Cristo pasó por este lado, Cristo... Y conoces intelectualmente todo lo de Cristo, pero no lo conoces a Él experimentalmente. Entonces mucha gente piensa que sí, leer la Escritura, y nosotros insistimos en eso, ¿no es cierto? En que la palabra more en abundancia en nosotros, pero no es suficiente. Falta la experiencia subjetiva con el Señor. Y quizás no sabes cómo enseñársela a otro. Y tú dices, pero tú no, es que es Cristo que está aquí. Y el otro dice, ¿dónde está? Yo no lo veo por ningún lado. A ver, pero tú lo percibes, porque tú lo sabes percibir, porque tú vives con Él. Entonces, cuando tú estás en tu dormitorio y estás escuchando las voces que están en el living, tú percibes si el que está hablando está contento, enojado o normal. ¿Sí? También percibes eso. No solamente reconoces la voz, sino los estados anímicos de la persona. Con Cristo pasa igual. Entonces, todo ese conocimiento que vamos adquiriendo se deposita en nuestro espíritu. Ese conocimiento de Cristo. Pastora Rosana. Sí, apóstol, conforme al ejemplo que usted daba, que es importante cuando en el mismo escenario, con las mismas personas, pero tú has dejado de ver alguna, y tú luego entras al lugar y dices, va, yo pensé que eras tal, y no era tal. También. Es lo El mismo que pasa con el desacostumbramiento. Señor. El desacostumbramiento. Claro, Sí. exacto. Mira, ¿por qué hay personas que pueden ser engañadas con el ocultismo? Cristianos que pueden ser engañados con el ocultismo. ¿Por qué? Pensemos que todo cristiano, todo hijo de Dios, nacido de nuevo, es altamente sensible al mundo espiritual por su nacimiento, por su espíritu activado. ¿Y por qué un cristiano que ha nacido de nuevo puede ser engañado y a veces involucrarse en cosas de las tinieblas, del ocultismo? ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿A quién va a engañar el diablo? ¿A alguien que tiene relación diaria, íntima, permanente con Cristo? ¿O a alguien que tiene por ahí una que otra experiencia, pero no practica la comunión con el Señor? ¿A quién puede engañar? ¿A quién puede engañar este ángel disfrazado como ángel de luz? ¿A quién pueden engañar los demonios? Si tú eres una persona llena de la palabra mora en ti, y además tú eres una persona creciente en el conocimiento de Cristo, no te puede engañar. No te puede engañar.
porque tus sensores, esas cosas que te dicen es este o eso, este otro, ese discernimiento, esa percepción de las cosas está muy fuerte y purificada por la palabra y por la experiencia de Cristo. No te va a engañar, pero nos puede engañar si somos descuidados, si no somos constantes en el estudio de la palabra, si somos inconstantes en la comunión con el Señor. Entonces cualquiera, espíritu mentiroso, perturbador, engañador, podría engañarnos. Entonces, miren, nuestro espíritu tiene esa facultad de ser, de captar el mundo espiritual, de ser sensible, sensitivo al mundo espiritual, pero el diablo la puede utilizar para otra cosa, si nos descuidamos. Conozco gente que empezó en el espíritu y terminó siendo un curandero. ¿Sí? Conozco gente que empezó expresando profecías verdaderas y terminó involucrado en un montón de profecías que no tienen nada que ver con el Señor. Conozco eso. Conozco, he vivido en este ambiente de sobrenaturalidad desde que me convertí hasta hoy. A ver, me entregué al Señor a los 17 años y ahora tengo 18, ¿no es cierto? Bueno, saque la cuenta, los que tienen buena 72 menos 17, ¿cuánto es? 55 años que estoy sirviendo al Señor. Y ¿sabes qué? He visto de toda clase de cosas, de las malas, de las más buenas, de las más malas. Pero creo que si uno es responsable con la palabra escrita, la Biblia, obediente a lo que se te enseña y cultiva la comunión con el Señor, no te pueden engañar. Dice la palabra que los inconstantes son engañados. ¿Sí? Los inconstantes y los desobedientes también. Bueno, vamos a ver otro aspecto. Pastor Francisco. Amado apóstol, que me quedo dando vuelta cuando comenzó el estudio a propósito del cerebro, lo literal, de la masa encefálica, todo lo que tenemos todo, y de la mente. Científicos, médicos, etcétera, han podido hacer un mapa del cerebro, hemisferio norte, hemisferio sur, etcétera. Pero no existe un mapa de la mente. No. Entonces, si alguien tiene algún problema, ¿verdad? Grave, esquizofrenia, lo que sea, nosotros entendemos que hay algunos tipos de enfermedades que son espirituales, pero los médicos, me tocó ver cuando trabajé en el Sename, algunos muchachos esquizofrénicos se los llevaban, volvían con una cicatriz gigante. Y bueno, no sé qué le hacían, el hecho es que volvían muy, muy quietitos, ellos ya no eran violentos, etc. Entonces, mi pregunta es, espiritualmente hablando, ¿cómo se podría llamar, definir, buscar un mapeo de la mente? Claro, porque usted, por ejemplo, yo leí el libro que usted nos dijo que leamos y lo que más me llama la atención del libro, que eran grupos religiosos, grupos de cristianos que llegaban a lo herético, a la herejía. Entonces, ¿por qué? Abrieron puertas. Lo más fácil es decir, abrieron una puerta, claro. Lo que dice usted ahora, hombres que terminaron siendo yerbateros, brujos, qué sé yo, también lamentablemente he visto cosas así, terminan en la droga, en situación calle y fueron predicadores, todos hemos visto eso. Sí. Pero ¿cómo poder detectar? ¿Me entiende? Porque usted puede ver a una persona que va a la iglesia, que aplaude, que salta, que remolinea. Y claro, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder entender, para poder lograr ver en el sentido qué es lo que está pasando con esas personas. Pero existe como un mapeo, por decir algo, de la mente. Mira, esa operación
Se llama lobotomía. La viene haciendo de hace siglo pasado o antepasado. Descubrieron que al extraer o al cortar ciertas zonas del cerebro, se desactivan funciones y funciones indeseables, ¿verdad? Indeseables, por ejemplo, porque la violencia es indeseable, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Parkinson. Hoy día el Parkinson es curable. Se abren el cráneo, ¿no es cierto? Y ponen como un cátodo que emite señales eléctricas y la persona recupera gran parte de su motricidad. O sea, hoy día el tema de la cuestión cerebral avanza y avanza y avanza y la tecnología que crece, ¿no es cierto?, para muchas curaciones y sanidades que antes no podían haber a nivel científico. Y eso es porque si tú arreglas el hardware, el software funciona mejor, simplemente, ¿no es cierto? Ya, esto es como cuando se te echan a perder los parlantes, por más que tengas un software de audio, el software está bien, pero hay que arreglar el parlante, mijito, ¿no es cierto? Entonces llevas a arreglar el parlante y el software funciona bien. Esto es exactamente así. Dice la palabra de Dios, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Está hablando el apóstol Pablo y nos habla a nosotros principalmente. Nosotros que estamos ministrando gente, que somos líderes, que somos pastores, que somos apóstoles, que somos líderes de casa iglesia, que estamos ganando gente y la cultivamos en Cristo, la educamos en el Señor. Bien, tú no puedes ver a la gente de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué sería conocer según la carne? Significaría que juzgamos a la gente por lo que humanamente es o ha sido. Nosotros tenemos que desarrollar la visión espiritual de las personas. Y cuando tú desarrollas la visión espiritual de las personas, sin prejuzgar, porque uno de nuestros grandes problemas es prejuzgar. Y por eso que a veces nuestro veredicto, nuestro diagnóstico de cómo está una persona es erróneo, porque lo estamos evaluando en la carne. ¿Sí? Pablo dice, algunos hablan de nosotros como de malhechores, como de esto, pero nosotros no andamos correctamente. Y cuando dice que hablan de malhechores, no está hablando de los inconversos, está hablando de los legalistas. El legalismo te da un diagnóstico absolutamente equivocado de la gente. Pastor, hay terrenos de los cuales tenemos que salir para poder tener un discernimiento espiritual de las personas. Uno de esos terrenos es el liberalismo, ¿cómo diríamos? Libertinaje, porque no, todo bien, no, todo lo hermanito anda bien. Mira, un día estábamos en Rosario con mi esposa y estábamos cenando en la casa de unos pastores y ellos dijeron, nos estaban contando, y la esposa principalmente dijo, nuestra iglesia, ¿no? Todo muy bonito, los hermanos, todo, como la iglesia ideal, la iglesia ideal. O sea, tú escuchas a esos pastores y yo entiendo, para cada pastor su iglesia es lo mejor que hay. Y así tiene que ser. Y un pastor que tiene una relación saludable con su iglesia, así la ve, como la mejor gente del mundo. Y si tú no ves a tu gente como la mejor gente del mundo, tienes un problema, ¿no? Así que, pastor, la gente que yo tengo es la mejor gente del mundo. La mejor gente que Dios me ha dado, ¿sí? Nunca diga, no, pero señora, al pastor le dio gente mejor, porque hay un dicho que dice, el pasto del vecino siempre se ve más verde desde tu jardín, pero es cuestión de percepción.
de perspectiva. Bueno, el tema que conversamos esa noche y salimos con la impresión de que, wow, la gente que ha ido a encuentros, ¿no es cierto?, de todo eso y que ha hecho esto y lo otro, gente maravillosa. Al otro día me tocó predicar y llamé a toda la gente que tenía heridas internas sin resolver, corazones heridos. Pasó el 60% de la congregación, quizá más. Eran como, ese día habría 400, 500 personas ahí y tenían más de 300 personas con corazones heridos. Y justo estaba mi esposa atrás del apóstol, de los apóstoles. Y el apóstol miraba para todos lados, ella me cuenta, y el apóstol miraba y dijo a su esposa, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa? O sea, él no podía creer que su iglesia tuviera tanta gente con el corazón herido. Entonces, nosotros podemos estar diagnosticando incorrectamente. Tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, dame la visión correcta de mi gente. Yo necesito no ver a la gente en la carne, sino verla en el espíritu, conocerla en el espíritu. Por lo general, los que me conocen, ¿no es cierto?, saben que tengo un pensamiento siempre muy positivo acerca de la gente, pero también objetivo. Si tengo que corregir a alguien, creo que alguno ha sido corregido por mí en algún momento, ¿no es cierto? Y si tengo que decir la verdad con amor, todo bien. Y adelante, con fuerza, con el poder del Señor. Entonces, en el tiempo, Pastor Francisco, cuando tú vas avanzando y vas siendo sensible, la misma gracia que está en ti funciona como un escáner de la gente. Entonces, no puedes hacer un mapeo que tú escribas así en esta zona. No. Es con cada uno, es individual. O sea, tú individualmente, tú haces un diagnóstico de cada miembro de tu iglesia, pero también tú puedes hacer un diagnóstico de la iglesia como tal, como cuerpo. Recuerden que hablamos en la jornada acerca del principio de la individualidad y el principio de la corporatividad. Dios te va a dar un diagnóstico individual de cada uno y te va a dar un diagnóstico colectivo de cómo está tu iglesia en general. Nosotros necesitamos ese diagnóstico para poder decir, bueno, aquí hay que ayudar con esto, o aquí hay que entrar a picar, ¿no es cierto? Sí. Como sea que tengamos que hacer para poder proceder y hacer el ministerio, las correcciones que sean necesarias, si son necesarias. A veces la persona necesita ánimo, a veces necesita corrección, en fin. Pero en todo eso, tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. La unción te hace conocer. Si hay algo que te hace conocer la unción, es el corazón de la gente. Por eso tú ves frecuentemente, y lo vamos a ver en el próximo capítulo que hablemos, de la capacidad intuitiva que tiene el Espíritu en nosotros y que en Jesús operaba, pero dice, y él conocía lo que pensaban las personas y él sabía lo que había en el corazón de ellos. Todas esas expresiones, hablando de Jesús, son para ti, son para mí, porque la unción que estaba en Jesús hoy día está en nosotros, para conocer, para intuir, para hacer el mapeo espiritual y aún del alma, y no es adivinación, esto es discernimiento y percepción espiritual. Eso. Bien, veamos un aspecto más de la conformación del espíritu. Vamos a ver el espíritu como lámpara.
el espíritu como lámpara. El propósito de toda lámpara es proveer luz. Proveer luz. Independientemente de el diseño, el estilo, la tecnología que se usa, la lámpara existe para dar luz. Su único propósito o su propósito primario es dar luz. Una vez que la lámpara funciona, tú te olvidas de su diseño, si es bonito, si es de corte antiguo, si es moderno, si es LED, si es de las, como decimos acá en Chile, de las ampolletas antiguas o de los focos antiguos. Da lo mismo, pero provee luz. Aún si no hay lámparas eléctricas y hay luz de vela o de esas lámparas a querosena, parafina que usábamos, ¿no es cierto? Lo que como sea, yo recuerdo en el campo, éramos niñitos, y atravesábamos los bosques con unos, le llamábamos chonchones, un tarrito y adentro una vela. No sé si alguno, yo debo ser muy antiguo, ¿no? Sí. Una vela, íbamos con el tarrito, ¿no es cierto? Colgando y daba luz, el camino, la luz que necesitábamos. Una pequeña vela y un tarrito, el chonchón. Bueno, pero daba luz, ¿no es cierto? Un fósforo es una pequeña lámpara que te da luz. ¿Para qué? Con el único propósito de la lámpara es producir luz. Ahora lo que dice la Biblia, en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que Dios puso el espíritu en el hombre para que ilumine y escudriñe. El espíritu siempre va más profundo que el alma. El alma también escudriña, pero el espíritu escudriña aún al alma. Entonces, la lámpara, el espíritu es la lámpara que el Señor puso adentro de cada persona. El propósito del espíritu es escudriñar, discernir, juzgar, probar, desnudar internamente, interiormente. El espíritu tiene la capacidad de alumbrar hacia adentro de la vida humana. No solamente el espíritu tiene la capacidad de percibir lo que está afuera, sino el espíritu tiene la capacidad de traer luz en las sombras del alma y discernir lo que está ocurriendo. La Biblia hace la diferencia entre la lámpara de los impíos y la lámpara de los justos, y está hablando de el espíritu. Y entonces dice en Job 18, 5 y 6. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Está hablando de su espíritu, el lenguaje poético. Si el espíritu está activo, pues si el espíritu está activo, el alma está alumbrada. Si el espíritu se desactiva, el alma está a oscuras. La luz del alma es el espíritu. No es el alma en sí mismo, sino el espíritu el que alumbra el alma. Por eso la gente que está en tinieblas tiene un espíritu inactivo y ellos no ven su realidad interna. Ellos creen que están bien, porque no hay luz. Andan en tinieblas. Y la primera cosa que Dios hace cuando quiere rescatar a alguien para su reino
cuando llegó su hora y su día, es traer luz. ¿Recuerdas que la primera cosa que Dios hizo en la tierra que estaba caótica fue traer luz? Sea la luz, y fue la luz. Lo primero, lo primero. Entonces, lo primero que hace el Señor para salvarte es activar tu espíritu. Y empieza la luz. Y la luz te hace verte, ver tu sí. Yo recuerdo el día de mi conversión. Mira, el día de mi conversión, yo vivía una vida, yo tenía 17 años. Imagínate lo que es un joven. Mis papás vivían acá en Santiago y yo en Valparaíso estudiaba. Nadie me controlaba, ¿sí? Be happy, ¿no? Vivía mi vida. Y yo pensaba que estaba bien. Si un día me voy a convertir. No, no es tan grave. No, esto está bien, es total. Mi primo también lo hace. Mis hermanos, los jóvenes de la iglesia éramos súper descarriados, ¿no es cierto? Yo pertenecía a la iglesia de Santiago, pero ya. Pero cuando el Señor me atrapó, la gracia de Dios me trajo a ese altar y yo me arrodillé y empecé a verme yo internamente, mi condición delante del Señor. Nunca había visto mi condición. Lloré, 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 arrepentido, 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 arrepentido. Lloré 3 horas. Porque recién me veía a mí mismo. ¿Y por qué me pude ver? ¿O por qué no me podía ver antes? Porque mi lámpara estaba apagada. Simplemente. Entonces, Job 21:17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. En cambio, en Proverbios 13:9 dice, la luz de los justos se alegrará, mas la lámpara de los impíos, más se apagará la lámpara de los impíos. Ahora, esto estamos hablando de la lámpara de los impíos. Hablemos de la lámpara de los hijos de Dios, que somos nosotros. El Espíritu es la lámpara nuestra. Salmos 18:28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Mateo 25:1-4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Conocemos esta parábola. Más allá del aspecto escatológico de la parábola, hablemos aquí del aspecto espiritual de la parábola. Las lámparas son el espíritu del hombre. ¿Y qué es lo que hace fuerte mi espíritu renacido? ¿Qué es lo que hace fuerte mi espíritu renacido? El Espíritu Santo, el aceite divino. Mientras más te llenas del Espíritu Santo, más fuerte es tu espíritu. Mientras menos cultivas la relación con el Espíritu Santo, tu espíritu más débil. Entonces, el aceite es el Espíritu Santo y la lámpara es lo que es la que alumbra y el aceite es la que nutre esa lámpara para que alumbre. Las personas llenas del Espíritu Santo son espiritualmente muy luminosas. Muy luminosas. Estaba hablando un día aquí con un muchacho
que se había convertido hacía muy poco. Y después de su conversión, él empezó a tener algunas visiones. Y me dijo, yo estaba en la esquina, en Santiago acá, de Alameda con el Paseo Ahumada. Ahí empieza una zona peatonal. Y yo estaba parado esperando a alguien y de pronto sentí que me empecé a elevar y llegué a la altura de donde están las luces. Y ahí paró. Y desde arriba yo miraba hacia abajo a la gente que pasaba. Y la mayoría, casi toda la gente que pasaba, era oscura. Era oscura, como negra, como todo. No era que estaban vestidos de negro, eran negro todo, o sea. Pero había alguna gente que era luminosa, que pasaba. No eran muchos. Y algunos eran más luminosos que otros. Él quería que yo le explicara qué era eso que él estaba viendo. Y yo, es obvio, para ti es obvio, qué era eso, ¿no es cierto? Él estaba viendo a los hijos de Dios y estaba viendo a los hijos de las tinieblas. Y estaba viendo que algunos de los hijos de Dios, todas las tinieblas eran oscuros, porque están en tinieblas y están envueltos en tinieblas. Y dentro de los hijos de Dios había algunos que eran más luminosos que otros. Entonces, eso también es verdad. Vives lleno del Espíritu Santo, te sale. Como que quizá alguna vez alguien te dijo, ¿sabes que cuando usted estaba hablando, o cantando, o coordinando, o predicando, yo vi como que había una luminosidad alrededor suyo? No sé, como que había algo salió y se puso como alrededor suyo como luminoso. ¿Qué es lo que ve la gente? Tu espíritu, la luz de tu espíritu, ¿no? Bien. Lucas 12:35. Apóstol, ¿Sí? una pregunta. Em, Cuando dice el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sí. Eh, Parece que usted nos enseñó que esa unión era, no me acuerdo el nombre. Esa unión es sí o sí o depende de algo. ¿De algo como? Como lo que usted hablaba acá de crecer en gracia, de todo Ah, eso, de la sí, palabra. Entonces, esa unión es producida porque dice, un espíritu es con él, es como que nuestro espíritu se mezcla, no sé, se amalgama, no sé cómo decirlo, con el Espíritu Santo, sí. o un espíritu con el Espíritu Santo, o un espíritu con Cristo. Eh, es como lo que hablaba de la lámpara, que es el espíritu. Ya, miren, hay cosas que en Cristo son y son irrevocables. Por ejemplo, cuando hablamos de ser santo, posicionalmente tú eres santo, santa, en Cristo desde la cruz. Fuiste santificado. ¿Sí? Posicionalmente. O sea, tienes una posición espiritual irrevocable. Eres santo. Puede ser un santo descarriado, pero eres santo. O puede ser un santo consagrado, pero eres santo. Es como ser hijo.
Tienes un hijo pródigo y un hijo fiel a la casa, pero ambos son hijos. Eso de hijo no te lo pueden quitar. O sea, tú puedes decir, no, yo no soy más hijo tuyo, pero es la sangre, la herencia, la genética, no se puede revertir. O no soy más tu padre, dejaste de ser mi hijo, no soy más tu mamá. A veces esas tonteras decimos en momentos de enojo, ¿no es cierto? Espero que nunca la digamos. Y si la dijiste, perdóneme, Señor. Ven, hijo, te amo, ven, papá, te amo. Ya. Así que eso es irrevocable. No puedes dejar de ser hijo de quien eres y que eres tu padre, tu madre. Entonces, hay cosas que posicionalmente son y no van a dejar de ser. Una de esas es que somos santos. Otra, que el Espíritu vino a morar en nosotros, en nuestro espíritu. Y el Espíritu no es que se va y viene. A veces la gente tiene la sensación de que el Espíritu cuando ora, viene. Y terminaste de orar y se va. Pero no, el Espíritu vive, mora. Es un habitante y nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Tú puedes estar en la peor condición espiritual, pero el Espíritu está dentro tuyo. El Espíritu está afligido, el Espíritu está contristado, el Espíritu, hablo del Espíritu Santo y tu Espíritu también. Pero está ahí. Y lo mismo con esa unión. Esa unión está ahí siempre, siempre. Esa amalgama está ahí. Que no se puede expresar porque mira, todos los conflictos que tú y yo tenemos en nuestra vida diaria, todos, el 100% de nuestros conflictos están en el alma y el cuerpo, no en el espíritu. El espíritu es siempre listo con Dios. El espíritu es siempre, 100% con Dios. De Dios, con Dios y para Dios. ¿Dónde están los problemas? En el alma. Y el alma arrastra el cuerpo. O el alma se deja seducir por los impulsos y sensaciones y apetencias del cuerpo. Y ahí hacen un proceso, ¿no es cierto? Cuerpo y alma a veces de anular al espíritu, por decirlo así, desactivar el espíritu en la vida cotidiana. Y tú bien tienes al hermanito que en la iglesia, gloria a Dios, puro espíritu, en la casa, pobrecita, los habitantes de la casa, ¿no es cierto? Sí. En la iglesia un angelito, en la casa un diablito, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente hace esa división. Entonces, mira, hay cosas que nunca van a dejar de ser, nunca, nunca. Entonces, tú eres de Cristo, te compró a precio de sangre, ¿sí? Tu relación con el Señor, aunque no la cultives, está no cultivada. Quizá está casi desactivada, por decirlo así, en la experiencia, pero apenas tú te arrepientes delante del Señor, ¡frum!, todo empieza a florecer de nuevo. ¿Es que el Señor que se había ido volvió? No, es que ahora tu espíritu empieza a tomar más presencia y empiezas a ser más consciente de tu espíritu, porque tu alma había, en cierto modo, tapado, bloqueado la expresión de tu espíritu. Pero en tu espíritu está Cristo y vino para quedarse eternamente, eternamente. Ahora, cuando cultivamos la relación con Cristo, obviamente el espíritu va tomando el comando de nuestra vida y el alma y el cuerpo van detrás. Tú vives una vida diaria de
relación con el Señor, qué es lo normal, qué es lo que Dios quiere. Entonces, cuando oramos y decimos, Señor, ven, ven, que te siento lejos, son sensaciones, son nuestras sensaciones, ¿sabes? En lugar de orar así, entra a tu espíritu. Ya hemos enseñado cómo. Entra a tu espíritu y solo ten comunión con Él, porque Él vive dentro tuyo. Estás mirando al cielo para buscarlo, para que venga y ya está dentro. Y está para quedarse, vino a quedarse y se va a quedar. Y se quedó. Entonces, volvamos al tema de la lámpara. Como lámpara, tú sabes que una lámpara, si tú no le provees energía, ¿qué pasa con la lámpara? Si yo toco ahí con mi dedito, ¡zac!, ¿qué va a pasar aquí? ¡Shh! Se fue la luz. La Claro. lámpara está ahí, lista para funcionar. Mm. Solo tienes que conectarla con la energía. Pero nunca pierde su carácter de lámpara. El espíritu nunca pierde su carácter de lámpara. Pero debe estar siempre encendida, debemos mantenerla encendida. Ser nosotros como las vírgenes prudentes que tienen siempre provisión del espíritu y estamos siempre buscando más del espíritu, manteniendo nuestras lámparas encendidas. Eso dice Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Las lámparas encendidas se refiere a espíritus activados por el Espíritu Santo, espíritus llenos del aceite del Espíritu, nombrando plenamente hacia adentro, dentro tuyo, hacia adentro mío y hacia afuera, a los hombres. Jesús habló de él como la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Dijo que el mundo entero está en tinieblas y que Él es el que trae la luz para alumbrar en medio de la oscuridad. En Juan 8:12, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Juan 1:4 y 5. En él estaba la vida. También vamos a leer versículo 9. Juan 1:4, 5 y 9. En él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se refiere a Cristo, ¿no? Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz del mundo. ¿Tú crees en la luz del mundo? ¿Sí? Y Él es el que nos alumbra, ¿sí o no? Amén. Dijo el salmista, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Amén. Señor, en tu luz yo veré la luz. Eso es una hermosa oración. Yo quiero ver tu luz, la luz en tu luz. No quiero otra luz, quiero tu luz. Amén. Cuando Jesús empezó a predicar y a ministrar, la luz que estaba en él alumbró toda la zona, todos los lugares donde él fue. Por eso dice Mateo 4:16, hablando del ministerio de Jesús. Este versículo está describiendo el ministerio de Jesús
desde el punto de vista espiritual. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, a Cristo. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que la luz que tenía Jesús, ¿para quién era? ¿Para él o para los demás? Tú tienes una luz para los demás. Por eso el Señor, que declaró que, primeramente, que Él es la luz, también dijo que nosotros somos la luz del mundo. Él dijo primero, yo soy la luz del mundo. Pero luego dijo, ustedes son la luz del mundo. En Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo. Escucha esto, si nosotros somos la luz del mundo, el mundo no tiene otra forma de ser alumbrado. La única luz que hay en el mundo hoy día eres tú. Cuando vino Cristo, todo era tinieblas. La única luz era Él. Y Él vino y dio su vida para multiplicar la luz, para Él entrar a cada uno de nosotros y multiplicar la luz. No hay otra luz. No existe otra luz. Tú eres la luz. No hay más que eso. Ahora, no te extrañe eso, no te extrañe que los brujos, los hechiceros, todos ellos te ven luminoso y te odian. Hay gente que a veces te mira horrible y no te conoce, pero tú ves el odio diabólico en la manera en que te mira y ni siquiera te conoce. ¿Pero qué? ¿Por qué te odia? Dijo Jesús, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué aborrecían a Jesús? Porque el que está en tinieblas aborrece la luz. ¿Y por qué aborrece la luz? Porque la luz denuncia sus malas obras. Por el solo hecho de estar en un lugar sin hablar nada, mudito, mudita, tú estás denunciando las malas obras. Tu luz está exponiendo. Y el otro, el ministro de Satanás lo sabe y te va a odiar. ¿Y qué va a hacer? Va a querer apagar tu luz. Porque tu luz le expone, le desnuda. Muy bien. Nadie enciende una luz, Lucas 8:18. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Qué es poner la luz debajo de la vasija o debajo del tarro, el almud, o debajo de la cama? ¿Qué es? Esconder la luz. Negarse a alumbrar delante de todos. A veces esta negación, que los hijos de Dios que son la luz, esta negación, esto de esconder la luz, es por timidez, por temor a que se burlen de ti, a veces por cobardía. Tú sabes que hay gente que
ha estado trabajando 5 años, 6 años en un lugar y nadie sabe que es cristiano. Nadie sabe que es cristiano. Tiene bien escondida la luz. ¿Y qué dice? No, un día se van a dar cuenta de mi testimonio y me van a preguntar, ¿por qué tú eres diferente a nosotros? Y yo les podré decir, bueno, porque yo tengo a Cristo dentro, tú también podrías tenerlo. Pero ya han pasado 5 años y nadie se dio cuenta. Cristianos invisibles, nadie los ve. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, es porque se puede hacer. Tú puedes esconder tu luz. Tú la puedes esconder. O la puedes exponer. No es que dicen, oye, acá estoy yo, llegó la luz. No, solamente vive y habla lo que tienes que hablar y comparte a Cristo. Mira, yo creo que cuando uno llega a un ambiente desconocido, que no te conocen, llegaste a un trabajo, un nuevo trabajo. Nadie te conoce, llegaste a un trabajo y, hola, ¿qué tal? Sí, de alguna manera, ya, listo, yo soy cristiano, yo soy cristiana, eh, amo al Señor, tú también lo puedes conocer. Empieza a dar testimonio. Rápidamente, prontamente, identifícate. Identifícate, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y entonces, listo, ya está establecido, no tienes que esconder nada. Eres la luz, ¿no? Eres la luz. Tampoco ser la luz no significa que yo adopte una actitud de superioridad. No. Entonces, cuidado. En ciertos ambientes que son ambientes peligrosos, a veces nosotros tenemos que hacer una elección. Si nos identificamos como lo que somos o si nos escondemos. Como cristianos somos llamados a alumbrar y eso a veces puede traer riesgos. Relaciones que se pierden, gente que te aborrece, hasta puedes perder, ¿no es cierto?, posiciones en cierto lugar. Eh, Bueno, ya, este es buena persona, pero es fome, no se droga, no hace esto, no se, no, es muy fome. Es la luz, pero es fome, ¿sí? Como dicen en Chile. Bueno, ¿cómo tenemos que alumbrar? Primeramente, con nuestras palabras. Nadie te conoce, pero tú ya te identificaste, soy cristiano. Y si necesitas oración, acá estoy. ¿Sí? Puedes poner tu música cristiana también, donde se pueda. Crea tu ambiente. Segundo, crees en milagros, en señales. Tú eres una persona que habla de sobrenaturalidades. Tu amiga está mala y tu compañera te acerca, mira, el Señor te puede ayudar, oremos. Expone tu luz. Buenas obras. Nosotros somos gente que hace buenas obras. No para ser reconocidos, sino simplemente las hace, buenas obras. Y la conducta, sobre todo. ¿Por qué algunos cristianos no quieren exponer su luz desde que llegan? Porque si después meto la pata, ¿no? Y si se me sale un improperio, ¿no es cierto? Y si me provocan y me descontrolo y se me suelta la cadena, entonces, claro, no voy a decir que soy cristiano. No, tienes que decirlo, porque con mayor razón, por ser cristiano, no se te va a salir la cadena, porque si yo no puedo escandalizar a esta gente, soy cristiano y tengo que portar bien, ¿no? Bien. El mundo entero está en oscuridad, amados, en regiones de oscuridad. Y nosotros hemos sido enviados por el Señor para ser luz, luz para la gente. Eso le dijo el Señor a Pablo en Hechos.
Dijo, así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y en Filipenses 2:15, mira lo que dice. Que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Viste a la noche esos focos que hay en las calles? ¿Sí? Eso eres tú. Alumbras tu entorno. Tú estás aquí para alumbrar, como iluminar. Y para alumbrar con tu vida, con tu presencia, con tu conducta y con el Evangelio. Nosotros no tenemos que ser testigos mudos. Nosotros fuimos salvados y fuimos cambiados y fuimos transformados y Cristo habita en nosotros y nosotros tenemos que ser fieles testificando a todos a quienes podamos. Y cuando tú le hablas de Cristo a las personas, le estás resplandeciendo con la luz del Evangelio. La luz del Evangelio es la que va a traer finalmente a Cristo dentro de las personas. Entonces, tu espíritu es la luz y tu espíritu se expresa a través de tu cuerpo y de tu alma cuando tú hablas, cuando tú enseñas, cuando tú te comportas, cuando tú ministras señales y milagros. Tu espíritu sale a través de esas expresiones humanas, pero sale y sale la luz. Cuando estás hablando, si tú te pudieras ver, cuando estás hablando de Cristo a otros, lo que sale por tu boca es luz, luz. Solo que no nos podemos ver, no sé. Pero estás hablando por teléfono y a través de la línea telefónica también funciona la luz, ¿sí? A través del WhatsApp, el WhatsApp es un buen conductor de la luz. El Zoom también. Antiguamente transmitíamos luz por las cartas. No había todo lo que tenemos hoy día. Escribíamos una carta y la luz llegaba allá. Así que hay 1000 formas de expresar la luz. La luz de Cristo, la luz del Evangelio. ¿Amén? Bien. Que ninguno de nosotros ponga la luz debajo de la cama ni debajo del tarro, ¿no? Cuando en Apocalipsis 1:20, el Señor le habla a Juan. Juan ha visto al Señor glorificado en medio de 7 candeleros. Y ahora se está interpretando aquí la visión. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, está hablando Cristo a Juan, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Así que acá tienes estrellas y candeleros. Las iglesias son los candeleros. Las estrellas son los ángeles, los enviados a las 7 iglesias. Muchos dicen que estos ángeles son los pastores de las iglesias. Pero hablemos de los candeleros. Un candelero es un instrumento utilizado para poner varias lámparas. Puedes poner 2, 3, muchas lámparas. El candelero que estaba en el tabernáculo tenía 7 lámparas. Y aquí
el Señor está en medio de 7 candeleros. Cada candelero tiene varias lámparas. No dice cuántas lámparas, pero un candelero tiene varias lámparas. Entonces, tu iglesia es el candelero de Dios en tu ciudad. Cada hermano es una lámpara. O sea, el espíritu de cada uno es una lámpara. Pero entre todos, corporativamente, forman un candelero. Dios une los espíritus de los miembros de las iglesias para formar un candelero. Y no importa si una lámpara está trabajando, hablemos de Valparaíso, una lámpara a las 12 del día está trabajando en Playa Ancha y otra lámpara está comprando en la feria y otra lámpara anda cachureando allá en la Avenida Argentina, ¿no es cierto? En la feria de Avenida Argentina. Y otra lámpara está estudiando en un instituto y otra lámpara está en el hospital porque está enfermo el hermano. No es que alumbramos cuando estamos juntitos en el culto, también alumbramos ahí. Pero somos un candelero de Dios. Cada iglesia local es un candelero unido, los espíritus unidos en el mundo espiritual. Nunca, que tu visión de la iglesia nunca esté limitada a lo físico. La iglesia no es iglesia solo cuando se reúne 2 veces por semana. La iglesia es la iglesia de Cristo 24/7, todo el tiempo. Y como candeleros, todo el tiempo estamos alumbrando. Todo el tiempo estamos alumbrando. Somos el candelero de Dios en la ciudad. Ahora yo pregunto, ¿cuándo se alumbra más? ¿Cuándo un candelero alumbra más? ¿Cuando tiene pocas lámparas o cuando tiene muchas lámparas? ¿Quieres que tu candelero alumbre potentemente donde te mueves? Tu luz llegará lejísimo. Mira, Jesús con su luz alumbró toda una región. Y Dios quiere que tú alumbres toda tu ciudad y más allá. Pero los candeleros necesitan más lámparas. ¿De qué estoy hablando? Que no te conformes con tener la cantidad de gente que tienes. Busca más. Cada persona que ganas es una lámpara que se añade al candelero. Cada hermano que ganas, conservas, es una lámpara más en el candelero. Y Dios une el espíritu de este nuevo hermano al resto de las lámparas, al resto de los espíritus. Hay una unión producida por el Espíritu Santo con todos los miembros de las iglesias locales. Si bien todos somos el cuerpo de Cristo, mira, todos somos el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Todos somos la iglesia del Señor. Pero, ¿qué ve Juan? 7 lámparas distintas cada una. Y estas 7 lámparas son 7 iglesias de 7 ciudades distintas. Somos el cuerpo de Cristo, somos la luz de Dios en el mundo, pero Dios aquí nos enseña algo. Una iglesia es un candelero. ¿Y cómo se forma el candelero? Uniendo lámparas. Y aquí el Señor une a todos los miembros de tu iglesia de una forma incomprensible para nosotros como candeleros y toma todas sus luces y la hace una luz más potente. Cada hombre y mujer de tu iglesia añade luz a tu candelero. Conviértete en alguien que gana gente y añade luz al candelero. Tú no eres el pastor, tú eres un hermano, pero tú ganaste gente y añadiste luz al candelero de tu iglesia. Todos estamos trabajando para lo mismo, no solo los pastores, los hermanos, las hermanas, los miembros, los niños, todos buscando más lámparas. Y mientras más lámparas tenga tu candelero, más lejos alumbrará, más potente será su luz, más expresado será el Señor Jesucristo.
mucho más. Entonces, qué interesante y qué bueno que esta visión está aquí explicada por el Señor, por el mismo Señor. El candelero de lo espejo, el candelero de Córdoba, el candelero de Mendoza, el candelero de Noviciado, el candelero de Viña, Viña del Mar, el candelero de Colombia, el candelero de Cerrillos, el candelero de México, el candelero de Talagante, el candelero, y sigo, ¿sí? El candelero de Valparaíso, el candelero del Monte, el candelero de Quinta Normal, y el candelero, y el candelero, y el candelero de Estación Central. Somos candeleros. A mí me emociona eso. Tu iglesia es el candelero. Entonces, amado, primero tenemos que cuidar las lámparas, ¿sí? Y Dios va a añadir más lámparas. Di conmigo, Dios va a añadir más lámparas a mi candelero. Tú quieres que Dios añada más lámparas, ¿sí? Y las va a añadir. Y son los espíritus de tus hermanos que se van convirtiendo, que van a ser añadidos. Cada espíritu es unido a este candelero. De una forma que no lo puedo explicar, pero está ahí, unido. Un candelero es un instrumento de Dios para alumbrar. Entonces, Dios toma la individualidad y la une y la hace una corporatividad. Es decir, el candelero le da a la individualidad una dimensión mucho mayor. Solo es una lámpara, cada una sola es una lámpara y alumbrará lo que alumbrará, pero cuando las unes todas, la luz es mucho mayor. Nunca pienses que tú solo, tú sola, tienes la luz. Tú no fuiste diseñado ni diseñada para la individualidad solamente y para la soledad. Si fueras la única persona en un país que es cristiana, bien, estás ahí, eres la primera luz, la primera, no la única, la primera, para ir encendiendo otros, ¿sí? Otros y otros y otros y otros. Tú tienes una luz que puede encender otros, ¿sí? Cuando tu luz salta de un corazón a otro, te mete y activa el espíritu. Por eso hay que ser luz, porque solo la luz enciende luces. Terminamos. Libro de Santiago. En el libro de Santiago, a ver si alguien me ayuda con el versículo. Santiago habla de Dios como el Padre de las luces. No tengo acceso aquí a la concordancia, pero el que lo encuentre, por favor, lo puede leer. ¿Sí? Santiago 1:7. Por favor, léelo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, mira. Él es el Padre de las luces. ¿Quiénes son las luces? Tú eres la luz, yo soy la luz. No. Nosotros somos las luces. Él es nuestro Padre, tenemos su naturaleza, su genética, Él es luz. Dios es luz. ¿No dice eso la palabra? Dios es luz y lo que Él engendra, lo engendra con su propia naturaleza. Dios es luz y nosotros somos luces. Tu papá es luz y Él es el papá de todas las luces. ¿Cuántos aman a papá luz? ¿Sí? Él es nuestro Padre. Ahora,
nos hizo luces y nos mandó a un mundo ultra oscuro. Ultra oscuro. Y nos mandó con una misión. La misión de traer la luz del Evangelio, la luz de Cristo acá. Pero además de generar en todo el mundo, en todo lugar, iglesias locales, candeleros, candeleros. ¿Has visto esa gente que tiene un pensamiento muy equivocado? Dice, no, yo sirvo al Señor en mi casa, yo no necesito la iglesia. Yo no necesito la iglesia, yo necesito a Cristo, hermano. Total, todos los pastores tienen defectos, tienen problemas, y a mí la iglesia te pueden enumerar, me hicieron esto, bueno, ok. Así que yo vivo a Cristo, el Evangelio en mi casa. ¿Sabes que hay mucha gente en esa posición? Pero ellos están irrespetando el principio del candelero. El candelero, ¿no es cierto? En el candelero todas las luces están unidas por el candelero, por la iglesia. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Tú dices, no, yo sigo amando a Cristo, pero la iglesia, por favor, no me la nombren. No existe eso. Nosotros tenemos que amar tanto a la iglesia como amamos a Cristo. Entonces, nunca aceptes esa idea. El que quiera seguir viviendo así, que lo viva, pero nosotros fuimos hechos para la comunidad de la iglesia. Nosotros fuimos hechos para la corporatividad. Somos individuos, pero fuimos hechos para la corporatividad. Fuimos hechos para la edificación. Termino diciendo esto para poner un ejemplo. Mira, ¿cuántos de ustedes tienen en su casa un ladrillo como decoración? ¿Cuántos tienen un ladrillo como decoración? O una bolsa de cemento como decoración. O un fierro de 3 metros como decoración. O medio metro de arena como decoración. ¿Sabes por qué no lo tienes como decoración? Porque eso no ha sido hecho para decorar. Esos elementos existen para construir. De manera que esos elementos fueron diseñados para la construcción. Y todos ellos fueron diseñados para algo más grande que ellos. Un ladrillo solito es nada. 2 ladrillos, uno al lado de otro. 3, 10, 20, hicimos una línea. 20 más, 20 más, 20 más. A la tarde tenemos una pared. Y esa pared le da identidad al ladrillo. Era un ladrillo. Ahora es parte de una pared, de algo más grande. Y esa pared, más otra pared, más otra pared, más unas puertas, más unas ventanas, más un techo, son una casa. Así que ahora el ladrillo no solo es parte de una pared, sino parte de una casa. Y esa casa es la casa del rey. Entonces el ladrillo ahora tiene una importancia. ¡Wow! Era un simple como un ladrillo, pero ahora es un ladrillo de la casa del rey. ¿Entiende, no? ¿Sí? La fidelidad a la iglesia, a la corporatividad, te da ese estatus. Te da el estatus. Entonces, trabajemos por los candeleros. Amén. Trabajemos por más lámparas
y el Espíritu va a unir todas las lámparas y nuestros candeleros van a ser pero brillantes y brillantes, y vamos a tener por allá, por la zona sur de Santiago, Pastora María, un candelero poderosísimo brillando por todo lugar allá, ¿sí? Amén. Y allá en Renca, hermana Débora, Pastora Francisca, vamos a tener un candelero y ahí sí se va a decir, "Ah, Renca la lleva", ¿no es cierto? Sí, por la luz que en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a empezar a hablar sobre las capacidades del Espíritu. Todo lo que hablamos fue la conformación del Espíritu, cómo está conformado, pero ahora vamos a hablar de las capacidades del Espíritu, vamos a hablar de los estados del Espíritu, las emociones del Espíritu, la comunión del Espíritu, la transportación del Espíritu. Muchos temas. Tenemos muchos para hablar. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar y terminar. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias, amados. Ustedes saben que este tema, ustedes, cada capítulo de la escuela, ustedes lo pueden volver a ver en ICCM Cerrillos, ICCM Córdoba. Estos dos canales de YouTube, ICCM Cerrillos, ICCM Córdoba. Y entonces busquen allí en los canales de YouTube y los van a volver a ver todos los capítulos de esta enseñanza y de las anteriores también. Padre, te agradecemos infinitamente este tiempo que nos diste para estar contigo, para ser expuestos a tu palabra, para recordar tantas cosas que ya sabíamos, para aprender otras nuevas, para tener una visión cada vez más profunda, más rica de ti y aún de nosotros. Gracias por el Espíritu que nos has dado, lleno de potencialidades, depósito de cosas sobrenaturales y lámpara para alumbrarnos nuestra vida interna y para alumbrar este mundo. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.